Bueno, pues en este vídeo vamos a comentar el teorema de Bolzano, que nos dice que si tenemos una función continua en un intervalo AB, cerrado, puede ser continua mucho más, pero nos interesa ahora mismo que en concreto pues sea en un intervalo cerrado AB, y que si nosotros multiplicamos f de A por f de B sea negativo. Es decir, para esto tiene que cumplirse que tengan distintos signos, o f de A negativo y f de B positivo, o f de A positivo y f de B negativo. Entonces, en estas condiciones podemos asegurar que existirá un punto dentro del intervalo abierto AB, un punto más grande que A, más pequeño que B, que se anule la función I, que f de C sea 0. Vamos a ver la explicación gráfica que se entiende bastante bien, que es que si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el punto A y el B, y f de A y f de B toman distintos signos, vamos a poner, por ejemplo, aquí f de A como valor positivo y, por ejemplo, aquí f de B. Entonces, aquí, por ejemplo, pues si yo estoy asegurando que esta función es continua, es decir, la puedo dibujar de un solo trazo, pues por lo menos tiene que existir algún valor C intermedio donde la función se anule, donde pase por el cero. Alguien puede imaginar una cosa así. Entonces, este sería el punto C, donde f de C vale 0. Y alguno puede pensar, ¿y si corta varias veces? Pues esto también sería una función continua, sí, pues entonces aquí habría 5 Cs, pero por lo menos hay uno. Si él existe, no quiere decir unicidad, quiere decir existencia. Por lo menos hay uno. Puede que haya más de uno, pero podemos asegurar que hay uno. Entonces, por lo menos va a existir un valor C que se anule. Hasta aquí. Y ahora vamos a ver un ejemplo de cómo aplicarlo. Lo que más se suele hacer es decir, vamos, en vez de calcular soluciones, que a veces es muy complicado o hacerlo exacto o imposible, pues lo que vamos a hacer es acotarla. Entonces vamos a acotar una solución de la ecuación x cubo más x menos 3 igual a 0 en un intervalo de longitud menor que 1, menor que la unidad. ¿Cómo hacemos esto? Pues entonces vamos a definir nosotros la función f de x como x cubo más x menos 3 y ahora lo complicado, entre comillas, tampoco es muy complicado, es encontrar dos valores que uno sea positivo y otro sea negativo. Entonces, en esta no es muy difícil porque si buscamos, por ejemplo, f de 0, tendríamos que 0 al cubo, que es 0 más 0 menos 3 es menos 3, ya tenemos el negativo. Y si tenemos, por ejemplo, f de 2, pues 2 al cubo, que son 8, más 2, que son 10, menos 3, 7. Ya tenemos uno negativo. Es decir, ya sabemos que esta función... Bien, vamos a coger el fondo de cuadritos para poder hacerlo más exactamente. Pues sabemos que esta función se anula en un punto que está entre 0 y 2. Entonces, si nos imaginamos que cogemos que tenemos una escala 1, 1, por no complicarnos, pues tenemos que f de 0 vale menos 3, es decir, aquí tenemos un punto de la función, y f de 2 vale 7. 2, 4, 6, 7. Ahí, vale. Entonces ya sabemos que en algún punto intermedio ya tenemos un intervalo de longitud 2. Sabemos que en 0, 2 está, pero queremos apurar un poquito más. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a coger ahora, por ejemplo, el 1, f de 1, y, o bien, si nos da positivo, pues ya sabemos que está entre 0 y 1, si nos da negativo, entre 1 y 2, y vamos cerrando el intervalo cada vez más. f de 1 sería 1 al cubo más 1 menos 3. Si en algún caso nos diera 0, pues ya no tenemos que acotar la solución, ya hemos encontrado una solución. Pero en estos ejercicios normalmente no se va a encontrar la solución porque suelen ser números bastante complicados de encontrar. 1 y 1, 2, menos 3, menos 1. Por lo tanto, tenemos el 1 menos 1, pues ya tenemos más todavía acotada, pero como me piden longitud menor que la unidad, lo conveniente no es poner un intervalo de longitud exactamente la unidad. Pues entonces vamos a coger el 0,5. Si vamos, perdón, el 1,5. Si vamos reduciendo cada vez un poquito más, pues al final tenemos que encontrar el intervalo de longitud.
Entonces vamos, por ejemplo, a utilizar aquí, para no hacer el cálculo, 1,5 al cubo. 1,5 al cubo más 1,5 menos 3 me da un valor positivo, 1,875. Por lo tanto, este es positivo, 1,875. Anda casi por el 2. Entonces ya sabemos que aquí, por aquí, entre 1 y 1,5, que es un intervalo que tiene de longitud 0,5, pues ya hay un valor. Pues entonces, pues argumentamos, ya lo vemos bien, que como f de x es continua en el intervalo 1, 1,5, porque al ser polinómica no es que sea continua ahí, sino que es continua en todos los números reales, y f de 1 es negativo. Vamos a quitar el i porque si no vamos a tener 2 i repetidos por una coma. F de 1 es negativo y f de 1,5 es positivo, podemos concluir por el teorema de Bolzano que existirá un punto C que estará entre 1 y 1,5, tal que f de C será igual a 0. Es decir, hay un C en el 1, 1,5 que se anulará la expresión. Este ejercicio, si nosotros tiramos de calculadora, con la calculadora que está permitida, pues podríamos hacerlo de manera más sencilla. ¿Cómo? Pues utilizando... A ver, ¿dónde he puesto la calculadora? Aquí. Si nosotros utilizamos el modo tabla, me da una tabla de valores de esta función, pues solamente hay que escribirla. X al cubo más x menos 3. Entonces, con nosotros encontrar un valor que sea positivo y no negativo, nos valdrá. Entonces, la segunda g de x no la voy a poner y le voy a decir, por ejemplo, como la tabla puede calcular un montón de valores, en poco tiempo, pues le vamos a decir de menos 5 a 5 y como me piden un intervalo menor que la unidad, pues le voy a poner, por ejemplo, 0,8 o 0,5 o 0 con lo que quiera. Lo podría hacer tan pequeño como quiera. Entonces ahora, pues me va a calcular desde menos 5 hasta 5, cada 0,8 unidades, pues me va a encontrar un valor de la función del polinomio. Entonces vemos que lo único que tenemos que encontrar son uno positivo y uno negativo en la función. Entonces tenemos menos 133, menos 81, negativo, 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 positivo aquí. Entonces aquí tenemos que en el intervalo 0,6, 1,4, pues sería otra posible respuesta, como pues lo mismo que antes, como f de x es continua en este caso hemos cogido 0,6, 1,4, f de 0,6 era el negativo y f de 1,4 era positivo, entonces nosotros tenemos que escribir, por supuesto, las condiciones que se cumplen del teorema de Bolzano, pues por el teorema de Bolzano existirá un valor C dentro del intervalo 0,6, 1,4 que cumple lo que queremos, que f de C, bueno, podemos poner C al cubo más C menos 3 es igual a 0, o que f de C vale 0. Ya tenemos hecho el ejercicio. La calculadora nos ha hecho la parte de cálculo, pero el razonamiento no lo podemos evitar y la conclusión. Esa parte ya corresponde a nuestro cerebro. Bueno, espero que el vídeo haya ayudado y mucho ánimo con vuestra tarea.